Quiero referirme a dos clases de personas. Primero, aquellos que no sienten que tienen necesidad de un Salvador, quienes no han sido convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Quiero que capten esto: aquellos que no sienten que tienen necesidad de un Salvador, quienes no han sido convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Segundo, aquellos que sí están convencidos de su pecado y claman: ¿qué debo hacer para ser salvo?, como dijo el carcelero de Filipos. Todos los que hacen esta pregunta alguna vez, ¿qué debo hacer para ser salvo?, pueden ser clasificados en dos categorías: o tienen un espíritu, el espíritu del fariseo, o tienen el espíritu del publicano. Veamos el primer punto. Si un hombre que tiene el espíritu del fariseo viene a mí luego de una reunión, no conozco porción mejor para él que la porción de Romanos capítulo 3, donde dice: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estoy leyendo Romanos 3, 10 al 11. No hay justo, nos dice la palabra, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto le diría yo a una persona que tuviera el espíritu fariseico o farisaico. Entonces, Pablo habla aquí del hombre natural. El verso 12 dice, de aquí mismo dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante la ley de Dios no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Y si ustedes ven en el mismo texto, los versículos 17 al 19, nos dice: y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Palabras que son dirigidas específicamente a una persona que tiene de alguna forma el espíritu del fariseo, cuyo fundamento y cuya solidez la encuentra solamente en la ley y cuya justicia se apoya solamente en el cumplimiento de leyes. La pregunta que les hago a continuación en este mismo capítulo es: ¿quién es el que ha pecado? Si usted observa los versículos 22 y 23 del mismo capítulo, al final dice, el 22 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay una diferencia entre los seres humanos, por cuanto todos, y hay que enfatizar esta palabra, todos, han pecado, están destituidos de esa gloria que Dios tiene preparada, o de esa gloria con la cual Dios
formó el mundo, la creación. Por una parte, no una parte, entonces dice el texto que hemos leído, que no hay una parte de la raza humana, sino toda la raza humana, la que ha pecado y está privada de la gloria de Dios. Otro versículo que a mí me gusta mucho, pero voy a leérselo porque significaría ir a primera epístola de Juan, que está casi al final. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, póngalo en su margen, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Hace muchos años recuerdo cuando hacíamos campañas largas con el movimiento universitario, entonces dedicábamos en ese tiempo a estar en una ciudad aproximadamente 7, a veces hasta 9 días, todas las noches haciendo campañas de evangelización, y todas las noches apoyado por diferentes iglesias protestantes de la ciudad. Yo era un evangelista en ese tiempo y era pastor de las asambleas de Dios. Entonces, yo recuerdo que en el movimiento universitario, recuerdo perfectamente una dama que vino a mí y me pidió a mí, me dijo: Pastor Cristian, vengo ante usted para que, por favor, quiero que usted ore por mi esposo, por mi marido. Y al que, por supuesto, ella traería en los días de la campaña a la reunión. El hombre había venido ya una segunda vez, y a esta altura yo ya había recorrido varias ciudades, estaba un poco cansado y había visto un montón de rostros y gente en las campañas, porque siempre las hay en las grandes reuniones, gente con una actitud farisaica, que constantemente empezaba la campaña, terminaba la campaña después de 7 días y tenían la misma actitud farisaica. Entonces, pero este hombre cuando me lo presentaron estaba tan revestido de una justicia propia que yo tuve que, ¿no es cierto?, decirle a esta mujer, porque el hombre, hay corazones que son tan endurecidos y están tan revestidos de una justicia, y ellos tienen tan enraizados que son justos y que son buenos y no tienen ningún tipo de convicción de pecado. Y este hombre venía noche tras noche a la reunión. Entonces yo le dije a su esposa, que pidió que yo orara por él dentro de los días de la campaña, le dije: hermana, yo estoy muy alegre de poder ver su fe, pero es muy difícil llegar a su marido, porque el hombre tiene un muy alto sentido de justicia propia. Y le digo que entre todos los que he visto, no he visto uno jamás como su marido. Y ahí estábamos. El hombre era endurecido, el hombre siempre hablaba, y en su tono de hablar y en sus frases se notaba su egocentrismo y su justicia, y él pensaba que Dios, ¿no es cierto?, no podía que él hacía todas las cosas buenas, que él era justo, que él delante de Dios, que él no le hacía mal a nadie, por lo tanto merecía el cielo, ¿ya? Pero lo decía con un fervor y una convicción que era abismante, llegaba a ser espeluznante, así. Entonces, pero esta mujer, después que le dije esto en esta campaña, me dijo: por favor, pastor,
haga todos los intentos posibles para que Él se pueda quebrantar en su corazón y ojalá al terminar estas reuniones, cuando termine la campaña, usted pueda realmente ver a mi marido convertido. Ella persistió en traerlo todas las noches, no sé cómo lo trajo, pero lo trajo todas las noches. Y yo cuando lo veía me fastidiaba un poco, porque el hombre era como de esos hombres que uno lo miraba, incluso decía, por favor póngalo allá atrásito, porque si lo ponía voy adelante me daba frío, parecía un congelador. Entonces quería por lo menos tener las 10 primeras filas con gente que fuera más fervorosa, así que le decía a los sugieres, pónganlo allá atrás un poco, ¿ah? Porque claro, su rostro era como medio impresionante. ¿Y qué pasó, hermano? Hacia el final de las reuniones, cuando ya estábamos en la última noche, recuerdo que el culto fue muy largo, terminó como a las 11 de la noche, después de más de 7 días de reuniones, y recuerdo que alguien tocó mi hombro, ¿no es cierto? Y al tocar mi hombro, me tocó con su mano temblorosa. Y el lugar, digamos, donde estábamos, era un lugar donde que en realidad no había mucha calefacción. Esto eran vacaciones de invierno, donde estábamos en el sur de Chile haciendo estas campañas. Entonces, digamos, uno pensaba que lo tembloroso venía por el frío que había en la reunión, pero no porque estuviera tembloroso. Y el hombre entonces me habló y me dijo, pastor, ¿sería posible poder conversar con usted unos minutos? Y me hizo pasar a una sala que estaba al lado, que justamente tenía una estufa que estaba más helada todavía. Entonces yo no le encontraba sentido a esto de irse a hablar a un congelador todavía peor. Pero hermano, yo pensé que el hombre estaba temblando de frío y que no tenía ningún deseo de ir a un lugar más frío aún. Pero el hombre me dijo, hermano Cristian, yo soy el peor hombre en toda esta ciudad. Quiero que ore por mí. Yo sinceramente pensé, hermano, viendo a este hombre, dije yo, este hombre habrá cometido algún delito, algún asesinato, alguna cosa muy, ¿cómo se dice? Un crimen horrendo. Entonces pensé en eso, pero él respondió y me dijo, hermano Cristian, toda mi vida ha sido un pecado. He sido la persona más engreída que pisa esta tierra. Yo reconozco que he sido un fariseo toda mi vida y por favor quisiera que ore por mí. ¿Cómo sucede eso? Es que este hombre estaba bajo una profunda convicción de pecado. La verdad es que yo me quedé sorprendido. El hombre no puede producir una convicción profunda de pecado en el interior de cada uno. Ningún hombre puede hacerlo, pero este hombre, después de escuchar todas las predicaciones y todas las ministraciones y la gente que se salvaba, en fin, escuchó todas las noches, el hombre había entrado en una profunda, ¿no es cierto?, convicción por el Espíritu Santo. No había forma que un hombre así pudiera confesar lo que estaba confesando. Y fue como a las 2 de la mañana, aproximadamente, después de orar por él, que la luz divina amaneció en su corazón, y este hombre a las 2:30 de la mañana se fue por las calles de la ciudad, y lugar que encontraba, hermano, él entraba a restaurantes y a lugares a contar de lo que Dios había hecho en su vida. Y por lo que yo sabía, ya partió con el Señor, pero fue un miembro activo y militante durante más de 40 años.
en esta iglesia. Hermanos amados, entonces tenemos que entender lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. Este hombre era un hombre fariseo, era un hombre que su justicia estaba apoyada, él creía que era bueno, él creía que era una persona que iba por el buen camino. Y la Biblia dice que no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado. A unas se han hecho inútiles, que todos los hombres son pecadores, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Todos los hombres frente a la ley, no hay ningún hombre que pueda decir yo soy justo. No obstante, hay muchos hombres en este mundo que sienten que ellos son justos, y ese es su problema, que se creen justos. Es decir, hay una pizca de espíritu fariseo en sus almas. Entonces, hermano, así como este hombre finalmente cayó en una convicción profunda de pecado, yo espero también en esta noche que el Cristo de la gloria haga su obra en medio de nosotros. Porque lo que vimos la semana pasada fue la gloria de Dios. Y les dije algo importante, que cuando las palabras de Dios son predicadas, cuando son pronunciadas, el poder de Dios va con la palabra de Dios pronunciada. En este mismo instante el Espíritu Santo ya está trabajando en cada uno de los que están escuchando la palabra. Quizás algunos llegaron aquí, a lo mejor no les caigo bien. Algunas personas la semana pasada llegaron a este lugar y dijeron, cuando entraron dijeron, no me cae bien este pastor pelucón, pero cuando salieron de aquí me amaban, me amaban. ¿Por qué se produjo eso? Porque cuando las personas escuchan a Cristo en sus corazones cambian, sus justicias cambian y son transformados en nuevas personas. ¡Aleluya! Hay otros pasajes que Jesucristo dijo que están muy cerquita del que les leí. Mateo capítulo 13, versículo 3. Jesucristo dijo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Duro el mensaje. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Mateo 18:3, cuando los discípulos vinieron delante del Señor Jesucristo con una disputa bastante infantil, ¿quién de ellos sería el mayor cuando ellos llegaran, cuando el reino de Dios se manifestara? ¿Quién de ellos estaría a la derecha y quién de ellos estaría a la izquierda? Y la Biblia dice que Jesucristo tomó a un niño y lo puso delante de la gente y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Hay también otra importante pero muy profunda declaración de Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 20. Dice, escúchenla, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a repetir este versículo nuevamente, dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El hombre debe encontrarse consigo mismo antes de desear entrar en el reino de Dios. El hombre tiene que volver en sí. El hombre tiene que arrepentirse. El hombre tiene que volverse sobre sí y reconocer que no es justo, que no es bueno, que ha sido destituido de la gloria de Dios. Si no hay ese movimiento espiritual
en el alma profunda, si el hombre no se da cuenta, ¿no es cierto?, no se da cuenta de ese proceso, lo que llamamos arrepentimiento, es muy difícil que las personas puedan, ¿no es cierto?, entrar en el reino de Dios. No se puede. La puerta es el arrepentimiento. Así que el hombre debe encontrarse consigo mismo. Yo preferiría entrar en el reino con el menor que ser amigo del mayor y quedarme afuera del cielo. No sé si ustedes captan lo que les quiero decir. Un hermano mayor que no puede regocijarse con el menor que vuelve a casa, y aquí me estoy refiriendo al hijo pródigo, no es apto para el reino. Es algo muy serio, pero el telón cae y deja al mayor afuera y al menor adentro. El lenguaje del Salvador es apropiado. Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los más pequeños, los más menospreciados. Jesús dijo: ellos van primero. Y estamos hablando de dos hombres que subieron un día a orar. Pero quiero decir algo importante. Esos dos hombres son exactamente hermanos. Ambos son israelitas. Ambos participan de las sinagogas y participan de todas las cosas, pero uno de ellos oró de una forma y otro oró de otra forma. En otras palabras, ambos son cristianos, pero uno de esos cristianos tenía un espíritu fariseico que creía en su justicia propia, y otro era una persona humilde que se arrodillaba y humildemente decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Reconocía que era un pecador delante de Dios. Pero ambos eran cristianos, ambos eran israelitas, ambos conocían la misma enseñanza. Entonces Jesús dijo: tengan mucho cuidado, porque los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una vez una mujer me dijo que orara por su hija. Yo prediqué justamente la parábola del hijo pródigo. Y ustedes conocen la parábola, yo no puedo dedicarme a describirla en su totalidad. Aunque me dijo esta hermana, y no prediqué exactamente sobre la parábola del hijo pródigo, o sea, prediqué sobre la parábola, pero no hice énfasis en el hijo pródigo, tanto como hice énfasis en el hermano mayor del hijo pródigo. Y entonces la mujer se acercó a mí y me dijo: hermano Cristian, en realidad no entendí mucho y tampoco estoy muy de acuerdo con la doctrina de lo que usted habló. Entonces yo le dije: ¿cuál es el problema? Ella me dijo: creo que la posición del hermano mayor del hijo pródigo, ¿no es cierto?, fue horrible. Pienso que era un personaje muy noble. Hermanos, ustedes saben la parábola. El hijo menor le dijo al padre, Jesús contó esta parábola, Mateo capítulo 15, y le dijo al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el Dios que representa al padre le dio la parte de la herencia que correspondía. Porque Dios, si nosotros estamos decididos a ir a pecar, Él no nos va a decir: por favor, no salga de aquí de la casa. Él te va a dejar pecar y te va a dejar revolcarte y te va a dejar que tú tomes la decisión equivocada y va a dejar que tú te perviertes y hagas todas las cosas malas que tú quieras hacer. Este hijo tomó la decisión de sencillamente apartarse de la casa, y el padre le dio la parte de la herencia y fue y se gastó toda
su dinero en placeres, en prostitutas, en rameras, en amigos, en borracheras, pero llegó un momento que empezó a faltarle y hubo un gran hambre en esa tierra, así que el hombre tuvo que empezar a buscar trabajo y finalmente terminó trabajando lo que para un judío es algo bastante espantoso. Terminó trabajando apacentando los cerdos. Y mientras apacentaba los cerdos, que los judíos no comen chancho ni comen cerdo por nada del mundo, porque es un alimento inmundo para ellos, terminó haciendo esa actividad tan baja. Entonces, cuando estaba apacentando los cerdos aún, el hambre era tan grande que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Hasta que dice la Biblia que el hijo volvió en sí y se levantó y dijo: en la casa de mi padre yo tenía abrigo, en la casa de mi padre yo tenía comida, en la casa de mi padre esto haré, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y la parábola dice que él volvió y le diría a mi padre: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese hombre entró en un profundo arrepentimiento. Y cuando él iba llegando a la aldea o la ciudad, el padre lo vio de lejos y el padre salió corriendo a buscar al hijo pródigo que se había gastado todo el dinero con prostitutas, con placeres y con todo tipo de borrachera y todas las cosas. Y dice la Biblia que lo abrazó. No solamente lo abrazó, sino que lo vistió, le puso calzados en sus pies y además mandó a matar al becerro más gordo y reunió a todo su fundo ahí para hacer una gran fiesta, porque su hijo que estaba perdido, su hijo pródigo que estaba perdido, se había arrepentido y había vuelto. Y el joven se tiró en su pecho y le dijo: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, ni siquiera soy como tu jornalero. Pero el padre lo abrazó, lo besó y le dio un abrazo, hermano. Y el hombre, este hijo pródigo arrepentido, volvió. Pero lo que yo quiero recalcar es el otro hermano. Y el otro hermano empieza su aparición. ¿Qué pasó con el otro hermano? En el versículo 25 o en el versículo 28 dice que el 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Note la reacción que tiene. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Imagínense la escena. Y sigo adelante, dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y la parábola queda abierta. Y Jesús la deja abierta. Y el hecho de que la parábola quede abierta tiene porque ahí surgen las grandes preguntas. Este hijo mayor era un resentido. Dice que entonces se enojó y no quería entrar a la fiesta. Esta parábola está puesta aquí, hermano, para describir la hipocresía
de lo que es el espíritu fariseo y distinguirlo de lo que es el verdadero espíritu cristiano, el espíritu de Jesús. Entonces dice que se resintió. Los fariseos, amados hermanos, nunca se mostraron alegres, nunca se alegraron cuando el Señor Jesús sanó, por ejemplo, a la pobre mujer que estuvo durante 12 años con flujo de sangre. Ellos no se gozaban de eso. Y esa es una característica muy importante. La semana pasada yo les prediqué Juan capítulo 1, versículo 9. Cuando Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? Al paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y les prediqué hasta el versículo 9. Y dice que finalmente el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero yo no les prediqué el versículo 10. ¿Y saben lo que dice el versículo 10? Que inmediatamente se acercaron los religiosos y le dijeron seriamente, hoy es sábado, día de la ley. ¿Qué andas haciendo tú cargando tu camilla con tu propio cuerpo? ¿Se fija? Los religiosos no se alegraron de que ese hombre fuera curado, ni se alegraron de que ese hombre después de 38 años fuera sanado. Lo que querían ellos, se creían justos en su propia opinión, y la única palabra que le salió en el versículo 10, capítulo 5 de Juan, dice, hoy es día de reposo. ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué estás trabajando? ¿Y por qué llevas tu camilla? Habiendo visto el milagro. Fueron muchos los hechos, hermanos, en que los fariseos nunca se conmovieron. Todo el contrario, los fariseos se ofendían cuando de repente Dios hacía un milagro, cuando el Señor Jesucristo abría los ojos de un ciego, cuando los leprosos eran limpiados, cuando la gente, habían milagros espectaculares, las multitudes eran sanadas completamente, cuando los muertos mismos eran resucitados, ellos tiritaban de ira, se ofendían, nunca se conmovieron. La historia del hijo pródigo nos dice que este hijo estaba enojado, no sentía gozo porque su hermano se había arrepentido, pero él no se había arrepentido. Y Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por tanto, ¿quién estaba más cerca del reino de Dios? El hijo pródigo, el que se arrepintió. ¿Quién estaba más lejos? Y ahí que abierto. No sé si el hijo mayor se arrepintió o no, pero ¿quién estaba más lejos del reino de Dios? El hijo mayor. Aunque era un buen hijo, aunque estaba siempre con su padre, aunque nunca lo había desagraviado, aunque le había obedecido en todo, aunque siempre había estado siempre llevándole la mano a su padre, pero no obstante, nunca se había arrepentido. Y cuando ustedes ven el versículo 29, noten ustedes el argumento del hermano mayor. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Amados hermanos, así que él hace alarde de su rectitud. Nosotros tenemos hijos así, que son buenos hijos, que están creciendo y son buenos hijos, y son hijos nobles, y son hijos obedientes a sus padres.
Son hijos que tienen buenas notas. Son hijos que son cariñosos con ustedes. Y ustedes piensan humanamente que son buenos hijos. Pero Jesucristo dijo, si no se arrepienten, todos perecerán. Por eso que es necesario el arrepentimiento. Y no llenar nuestros ojos de humanismo y pensar que en las bondades del humanismo, pensando que alguien puede entrar por la ventana, porque eso no sucede. Yo he visto a través de mi ministerio mucha gente religiosa. Lo he visto enardecidos cuando algún siervo del Señor se ha restaurado. Ellos se ponen envidiosos. Este hijo mayor nunca se dio cuenta que él también era el hijo del dueño. Hijo, le dijo, si tú siempre has estado conmigo. Hay tantos hijos en la iglesia que son hijos de Dios, pero que nunca se comportan como hijos del Altísimo. Es decir, es como que le dice el padre, tú siempre tuviste los privilegios, pero tú nunca le diste la importancia a los privilegios. Muchos hijos de Dios, decía, no se comportan como hijos del Altísimo. Y por último, este hijo mayor no se dio cuenta nunca del compañerismo. No se dio cuenta nunca de la comunidad. Recriminaba al padre como si él estuviera de acuerdo con la inmoralidad de su hijo. Mira, este hijo que ha venido, que gastó su dinero con ramera y todo, y tú vienes y le celebras con el becerro gordo. Como diciendo, tú mismo estás de acuerdo con la inmoralidad de él. Se transforma en juzgador de los demás. Entonces, hermano, no puedo alargarme en esto porque es maravilloso el texto, ustedes pueden leerlo, pero lo que quiero explicar es que este hijo mayor, hasta lo que dice ahí la Biblia, este hijo mayor no se arrepintió, aunque era el buen hijo, era el hijo noble, era el hijo que había obedecido siempre a sus padres, nunca los había decepcionado. Siempre les había obedecido, siempre era un buen hijo, siempre le cumplía lo que les decía el padre. El otro, el pródigo, era el malo, el menor, el gastador, el farreador, el borracho, el que andaba con ramera, el drogadicto. Ese era, pero el drogadicto volvió en sí mismo y se arrepintió. En cambio el mayor no se arrepintió. Y ambos eran hermanos, pero uno tenía el espíritu fariseico y otro tenía el espíritu de humildad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El menor se arrepintió, pero el mayor no se arrepintió. Entonces, si no nos arrepentimos, pereceremos. Y tenemos que tener claro que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. De nada sirve que nosotros seamos cristianos y sigamos apoyándonos en decir, oh, yo llevo 20 años en la iglesia, o yo tengo ciertos valores. No sirve absolutamente de nada. Tú estás orgulloso sentado en tu silla ahí y estás envanecido en tu propio razonamiento y te crees justo porque eres miembro de la iglesia y crees que tienes ciertos dones y crees que tienes esto y esto otro, y de repente entra un drogadicto o un borracho aquí y ese borracho es humilde y
y él se arrepiente de corazón, yo os digo que ese borracho, ese drogadicto sale justificado aquí, y tú, espíritu fariseo, quedas todavía perdido, trancado, sin alcanzar la justicia. Por eso es que todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Ahora bien, les hablé del hombre que tenía espíritu farisaico. Perdón. Ahora la segunda cosa que les voy a hablar es de otra clase de personas que quiero describir. Se compone de aquellos que están convencidos de pecado. Creo que acá la mayoría de los que están aquí están convencidos de pecado. Creo que cada uno de los que están aquí, la gran mayoría, si yo les pregunto, hermano, ¿tú eres pecador? Sí, hermano, soy pecador. También me uno a ellos. Soy convencido que el hombre es pecador. Ahora, pecador y todo, ¿no es cierto? Vengo a Jesucristo y Jesucristo me justifica por medio de la fe. Me ha justificado. Pero, mis hermanos, estoy hablando a personas que están convencidas de pecado, pero claman como el carcelero de Filipos y dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando nos encontramos con una persona así y dejamos a un lado el espíritu fariseico, entonces, hermano, es otro el clamor penitencial ahí. No hay necesidad de administrarle a esas personas la ley, los primeros capítulos de Romanos, sino lo que la Biblia dice directamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué se le dijo? ¿Qué le dijo el apóstol? El apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Y muchos lo enfrentarán con el ceño fruncido y le dirán, no sé lo que es creer. Y aunque en la ley del cielo, para ser salvos deberíamos creer, preguntan algo más que eso. Muchos preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Hay que creer. ¿Y qué es creer? Entonces debemos decirle qué es lo que es creer. ¿Dónde creer? ¿Y cómo creer? Voy a leerles un texto maravilloso que se encuentra en Juan 3, 35 y 37. Dice lo siguiente, márquenlos en su margen y después revísenlo en casa. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el hombre perdió su estado de gloria porque él fue incrédulo a la palabra de Dios. ¿Lo captaron? Voy a repetirlo una vez más. El primer Adán, o la primera creación adánica, cayó porque ellos fueron incrédulos a la palabra de Dios, a lo que Dios decía. Y ahora, con el segundo Adán, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? No es ser incrédulo. Lo que hay que hacer es creer a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, nosotros, cuando la gente dice que no pueden creer, hay que animarles, porque Dios nunca ha dejado de creer, nunca ha dejado de cumplir sus promesas. El Dios de la Biblia es el Dios de la promesa. El diablo siempre ha tratado por medio
y el hombre han tratado siempre, todo el tiempo, de demostrar, ¿no es cierto?, que Dios ha fallado, pero nunca han podido demostrar eso, y siempre el hombre se ha tropezado con las demostraciones y los razonamientos que de alguna forma van a condenar a Dios de los problemas que el hombre tiene. Entonces, hermano, Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Dios nunca ha quebrantado su palabra. Si Él hubiera quebrantado su palabra, el infierno hoy día estaría en fiesta, porque quebrantó su palabra. Pero el Señor no ha quebrantado nunca su palabra. Y si un hombre dice que no puede creer, es bueno empujarlo y darle este desafío a él y decirle: puedo creer en Dios más que en mí mismo. El hombre que está acá al frente de ustedes cree más en Dios que en sí mismo. Hay momentos cuando yo estoy en una dificultad, un problema, y por dentro me siento muy mal y siento muchas voces y cosas, pero logro separarme de mí mismo y pongo la palabra de Dios delante de mí. Y tengo la elección si creer a la palabra o creer a mí mismo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Así que el corazón del hombre no es certeza que te esté diciendo la verdad. Hay que creer a la palabra de Dios y no creer al corazón del hombre, porque es engañoso más que todas las cosas que Él lo conocerá. Puedo creer más en Dios que en mí mismo. Si usted quiere conocer la senda de la vida, usted tiene que creer que Jesucristo es el Salvador personal y es el Salvador del mundo entero. Le estoy predicando el Evangelio de una forma sencilla. El primer Adán se perdió porque no creyó a la palabra de Dios. Y usted, la única forma que usted puede salvarse es que usted crea en el Hijo. Si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Nuestro futuro es mucho más grande que el de Adán, porque yo me pregunto, Adán quizás a lo mejor habría pasado una dispensación más o miles de años, como usted lo entienda, más, y habría caído. Pero el Señor me dice a mí que la vida que Dios me ha dado, esa no terminará jamás. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aleluya. Si tú quieres conocer la senda de la vida, entonces, mi hermano, cree que Jesucristo es tu Salvador personal. Apártate de doctrinas y credos y ven directamente al corazón del Hijo de Dios. Porque las doctrinas no salvan. Ni las ceremonias no salvan, ni los ritos no salvan. La religión histórica piensa que las ceremonias salvan. La religión histórica piensa que la iglesia le da los sacramentos y la iglesia le da la salvación a la gente. Falso, 3 veces falso. El único que puede dar salvación es Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree. Aleluya.
El otro día escuchaba a un sacerdote jesuita entrevistado, que fue el fundador y uno de los líderes de Un Techo para Chile, el sacerdote de Berrío. Hoy día está trabajando en Ruanda porque se aburrió de lo que realmente es la iglesia. Y escuché la entrevista completa, escuchen la televisión nacional, escuchen la entrevista por internet y se dan cuenta que habló sobre el papado, habló sobre la iglesia, sobre el papel de la iglesia con los pobres, etc. ¿Sabe lo que apareció ayer? Que todos los jesuitas de acá pedían perdón por el sacerdote de Berrío. ¡Hipócritas, fariseos! ¡Fariseos hipócritas! Cuando todo lo que el Hijo del Hombre estaba correcto, estaba correcto. Mis queridos hermanos, las doctrinas no salvan, ni tampoco los credos salvan. Y las doctrinas son como las calles, que si un amigo me dice te invito a comer, entonces dirígete por la calle A, después entra a la 32, después dobla a la derecha y sigue por la calle 5, después sigue a la calle derecha. Es decir, las doctrinas son como las calles que me ayudan a mí para poder llegar donde mi amigo, a poder tener esa comida y satisfacer mi hambre. Si yo me desvío de las doctrinas, por supuesto no voy a llegar a ninguna parte. ¿Lo entienden? Las doctrinas pueden desviarme, pero el único objetivo es que te puedan decir cómo llegar a ese lugar. Ese papel cumple las doctrinas, pero la salvación es que tú debes creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora la Biblia dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Estoy leyendo 1 Juan 5, 9 al 12. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh, palabra impresionante, hermano. Léanlo en su casa con detención. Si le creemos al testimonio de los hombres, imagínense ustedes que por 48 horas los hombres perdiéramos la memoria y no creyéramos al testimonio de los hombres. ¿Qué pasaría con el comercio? ¿Qué pasaría con la sociedad? Todo sería una destrucción si solamente por 48 horas dejáramos de creer en el testimonio de los hombres. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es que si creemos en el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dios ha puesto testigos a la obra de Cristo, y si un hombre puede creer en otros hombres que con frecuencia mienten y que están constantemente siendo infieles, ¿por qué no hemos de creer en Dios y en el testimonio de su palabra? ¿Qué es la fe? La fe es creer en un testimonio, en el testimonio que Dios ha dado, su Hijo, y el testimonio está en nosotros. La fe no es sencillamente un salto al vacío así,
sin sentido como aquel loco que se pone en un edificio y salta al vacío. No es así. Dios no le pide a ningún hombre que crea sin darle algo en qué creer. Pedirle a alguien que crea sin darle en qué creer es como pedirle a alguien que vea sin ojos, que oiga sin tener oídos, o que camine faltándole los pies. Los hombres no creen porque dudan. ¿Por qué dudan? No puede haber fe si hay temor. La fe es tomar a Dios y a su palabra en forma incondicional. No puede haber verdadera paz si hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué pasaría con una esposa que todo el día sufriera o estuviera sometida al espíritu a un sentimiento de infidelidad de su esposo? ¿Cómo podría vivir ella? ¿O cómo podría vivir un hombre, por ejemplo, si estuviera todo el día sometido al temor de la infidelidad de su esposa? No se puede vivir. El verdadero amor nunca duda, siempre cree. Hermano, la fe es tres cosas: es conocimiento, es asentimiento y es apropiación. La fe es conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso dijo Jesucristo, que te conozcan. Pero ¿de qué sirve conocer? Hay algo más. Hay que dar un consentimiento a lo que conocemos o sabemos. Debemos apropiarnos de esa verdad. Si un hombre acepta solamente el plan de Dios, no será nunca salvo. El hombre no solamente tiene que aceptar el plan de Dios, el hombre debe recibirlo y apropiárselo. Lo que hablaba la semana pasada, ¿de qué sirve que expongamos las 4 leyes espirituales si exponemos los 3 puntos? Primero, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El hombre es pecador y porque es pecador no puede el hombre experimentar esta vida abundante que Dios le da. Tercero, Jesucristo vino al mundo para pagar nuestros pecados y hacer de puente entre Dios, entre el cielo y la tierra. Pero estoy hablando de la humanidad. Pero ¿qué pasa si yo no digo el 4.º punto? ¿Qué pasa si yo no le pregunto a la gente, ¿quieres ser tú sano? O no le pregunto, ¿quieres tú recibir a Jesucristo? No sirve absolutamente nada. Tú debes recibir a Jesucristo y debes apropiártelo. Porque si el hombre no se lo apropia, el hombre no puede ser salvo. En Juan 5:24 hay una cosa que es tan tremenda, este versículo, y siempre me ha impactado. Dice, de cierto, ¿qué significa de cierto? Dice, lo que está diciendo es que significa de verdad, de cierto os digo. Te estoy diciendo que significa esto, es una verdad. Te la estoy diciendo, es verdad. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, nota esa palabra, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese texto es un texto pero impresionante. De cierto te digo que el que oye mi palabra, ¿qué está sucediendo hoy día? Están oyéndome la palabra de Dios, pero algunos están oyendo y otros no están oyendo. Quiero explicarles un poco más sobre esto. Si ustedes van a Romanos 10,
17. 10, 17. Vamos a ver. Es un texto muy conocido, pero vamos a ver si ustedes lo entienden. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Noten las comas, como están puestas las comas ahí. Así que la fe es por el oír. Pregunta: ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y cómo viene el oír? Entonces Jesucristo dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y todos ustedes tienen oídos y me están escuchando, pero a la vez puede que me estén escuchando y puede que no me estén escuchando. Así que la fe viene por el oír. Y el oído es un sentido más originario que la vista, decía Heidegger. Entonces el oído y el escuchar con exceso, el oír, me hace justamente, la fe viene por el oír. ¿Pero basta con oír? No, Señor. Se tiene que predicar el mensaje de la palabra de Dios. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿Qué es lo que dice? La Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que yo estoy predicando las palabras de Cristo en esta noche. Pero la cosa que tienen que entender ustedes es que cuando uno pronuncia las palabras de Cristo en sí misma tienen un poder de creación. Por la palabra fue creado el mundo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todo hombre es palabra. ¿Qué es Dios? Dios es palabra. ¿Cómo el hombre se encuentra con Dios? En una palabra. ¿Cómo Dios viene a nosotros? Como palabra. La palabra fundó el mundo. Y aquí estamos predicando la palabra originaria. La palabra que fundó el mundo. La palabra que sostiene el mundo, porque Él es el primogénito de toda la creación. Y la palabra de Cristo es la palabra primigenia, la palabra fundamental, la palabra que sostiene todo el universo. Y las palabras de Cristo aquí son anunciadas y ellas tienen poder y en ti engendran fe. Aleluya. Cuando la palabra de Cristo se predica, lo que pasa es que algunos empiezan a oír. Porque por la palabra de Cristo que se predica, lo que viene es el oír. Y por el oír viene la fe. Pero hablo de otro oír. De otro oír. Yo estoy predicando el Evangelio de Jesucristo ahora, en este lugar. Y creo que hay corazones que en este lugar lo único que desean es o odiarme o amarme, o abrazarse con Dios o rechazar a Dios. Son cosas diferentes, pero el hombre tiene que estar convencido. Y muchos ya están convencidos o no están convencidos interiormente mientras yo predico esta palabra. ¿Quiénes están convencidos? Los que han oído.
los que han oído. Aleluya. La fe es por el oír. El evangelista Moody contaba en su biografía y decía lo siguiente, voy terminando. Él tenía una niña pequeñita que ya estaba a punto, como estaba aprendiendo a sentarse. Y las campañas que él hacía en Inglaterra, en diferentes partes de Estados Unidos, eran campañas largas. A veces tenía que estar 30 días afuera. Cuando volvió después de una campaña de algunas semanas, él dijo, voy a ver si realmente mi hijita Maggie me reconoce. Entonces él subió las escaleras tranquilito y no se mostró. Y vio que su hijita Maggie estaba ahí sentadita jugando con los juguetes de la pieza. Entonces él se acercó y le dijo, Maggie, Maggie. Ella inmediatamente miró para todas partes, dejó los juguetes, miró para todas partes la pieza y después, bueno, dijo, no, o sea, no dijo nada la niñita, pero siguió jugueteando con sus juguetes. Entonces el padre nuevamente, Moody dice que le dijo, Maggie. Y ahí, entonces, volvió a dejar los juguetes y se puso un poco triste justamente, lamentando justamente porque había abandonado el juego. Pero cuando por tercera vez escuchó la voz de su padre, Moody, el evangelista, que le dijo, Maggie, dice que la niña dejó todos los juegos, se rompió a llorar y extendió sus brazos hacia donde venía la voz. La voz. Un día todos los que estén en los sepulcros escucharán la voz del Hijo de Dios. La voz es importante. La voz es más importante que escuchen la voz del Hijo de Dios. Cuando esta niñita vio y escuchó la voz, pudo reconocer a su padre porque ella conocía su voz. Nosotros tenemos el poder de ver y de oír, pero también tenemos el poder de creer. El problema es que mezclamos siempre el sentir con el creer, y sentir no tiene nada que ver con creer. La Biblia nos dice, aquel que sienta o aquel que crea y sienta tiene vida eterna. La Biblia dice, el que crea en el Hijo tiene vida eterna. Porque yo no puedo controlar mis sentimientos, hermano. Hay veces que me siento mal, hay veces que siento dolor, me duele la cabeza, me duelen las muelas, a veces que estoy cansado, estoy desanimado, a veces me siento frágil, muy frágil en mi vida. Pero si yo le hiciera caso a los sentimientos, ¿qué sería de mí? Los sentimientos no puedo controlarlos, porque no puedo escoger que voy a estar siempre bien. En cambio, si yo estoy parado sobre la roca que es Jesucristo, mi fundamento prevalece. Si mi fundamento es que yo creo en Jesucristo, aunque el cielo y la tierra se vengan abajo, aunque los montes caigan sobre mí, creo en Él, entonces estaré seguro. Aleluya. La fe es el ojo del alma. Pero nadie saca un ojo para ver si ese ojo es verdadero o es falso. ¿O usted lo hace?
Nadie lo hace. Lo que quiero decir es que muchas personas les gusta siempre estar mirando la fe. Aquí en medio nuestro les gusta estar mirando la fe. Pero la fe es esa mano que se estira y recoge y se apropia de lo que Dios le da. Y usted va a perder grande en su vida si se lo lleva siempre mirando la fe, porque de eso hay mucho hoy día. Y mucho vicio de eso, de gente que vive en conferencia y están acostumbrados a mirar la fe y mirar cosas, pero la fe se apropia. La fe es una apropiación. Imagínese que usted va caminando y hay un mendigo que usted conoce todas las noches y lo ha visto constantemente por largos años. Y una noche cualquiera se acerca a él y le dice a ese mendigo, le dice: toma, mendigo, quiero darte 1000 pesos. Entonces el mendigo le dice: no, gracias, señor, no necesito sus 1000 pesos. ¿Y por qué mendigo? Porque ya no soy mendigo. ¿Cómo que ya no eres mendigo? No, no soy mendigo, porque anoche pasó un hombre que estuvo frente a mí, habló conmigo, metió su dinero al bolsillo y puso $5,000 en mi mano. Ya no soy mendigo. ¿Estás seguro que los dólares son verdaderos o son falsos?, le dijo el hombre. Porque algunos son así. ¿Se da cuenta que es una pregunta estúpida? No sé. Yo le pedí limosna, ¿no es cierto?, a este caballero, y este caballero metió en mi bolsillo y me dio, sacó la mano de su bolsillo y me dio $5,000 y los puso en mi mano. ¿Cómo sabes que los puso en la mano correcta? ¿Qué me importa en cuál mano me la puso? Lo importante es que me dio dinero. Entonces, mucha gente vive la fe así, tratando de mirar demostraciones, o mirar cosas, o mirar la fe de otros, o mirar la fe del hermano tanto, o mirar esto, y de eso se sustentan, y no se sustentan de que la fe es apropiarse de ellos mismos. Es la mano que estira y recoge el dinero. Aleluya. La fe. Una familia fue a pasar el invierno con su abuelo en algún lugar de la tierra. El abuelo siempre se despedía en las mañanas de su nieta. Entonces, cuando iba a la pieza de su nieta un día dice que lo tomó de la mano y lo llevó hacia un lugar. Y ella tenía esos módulos de letras, ubican, módulos para hacer letras. Dijo: abuelo, quiero que me regales una caja de lápiz. El abuelo no dijo nada y se fue a su trabajo. Pasó el día, llegó el abuelo, se sacó su abrigo, se sacó su gorro, lo puso en el colgadero ahí, e inmediatamente se dirigió a donde su nieta. Y cuando iba a donde su nieta, sin importarle el cumplimiento de su deseo, tomó la mano del abuelo y le dijo: abuelo, ven para acá. Y lo llevó al mismo lugar donde estaban los módulos de letras. Y le dijo, y decía así: abuelo, gracias por haberme regalado las cajas de colores.
Así es la fe. Eso es fe. La fe que agradece. Antes de tener ese objeto deseado, agradece y da gracias a Dios. Da gracias a Dios, porque esa fe es la fe que Dios quiere que tengamos nosotros. Una fe sencilla, una fe, hermano, que sea tan sencilla como decir: Señor, te pido esto, Dios mío, gracias por haberme dado esta caja de colores. Algunos piensan que la fe es un don. Se habla mucho del don de la fe, pero el aire también es un don. El pan también es un don. El agua también es un don. Entonces tenemos muchos dones. Entonces, realmente, ¿qué es la fe? Muchas personas entienden esto de que la fe es un don y esperan un sentimiento. No es así. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Tú tienes que comerme a mí si quieres tener vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que tú tengas gusto de nada sirve. El que tú tengas gusto para que tú puedas satisfacer el hambre que sientes en tu interior. Tú tienes que tener no solamente gusto, tienes que tener el pan de vida que te alimenta. Por eso cree en el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Él es el poder de Dios. Él es el Salvador del mundo. El Salvador de Chile, de Macul. Es el Salvador de Ñuñoa. Es el Salvador de Santiago entero. Es el Salvador de Argentina. El Salvador de toda Latinoamérica. Él es el Salvador de los ateos. Es el Salvador de los agnósticos. Es el Salvador de los Hare Krishna. Es el Salvador de los islámicos. Es el Salvador de los taoístas, de los hindúes, de los chinos. Es el Salvador de los budistas, porque Él es el Salvador del mundo entero. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Bendito sea Dios. Solo en Él tú encuentras la paz. Solo en Él tú encuentras tranquilidad. Solo en Él encuentras esperanza. Solo en Él tú encuentras la gran pregunta que tienes tú: un día yo voy a morir. Solamente tú encuentras en Él perdón. Había un hombre una vez que estaba siendo juzgado, y este hombre, siendo juzgado, la opinión pública toda estaba en contra de él. Pero los amigos de este hombre eran amigos del rey. Entonces los amigos del rey fueron a hablar con el rey, porque el juez lo que quería es juzgarlo y ahorcarlo. Y todo el pueblo estaba en contra de él. Pero los amigos fueron donde el rey y le dijeron al rey: rey, por favor, perdónalo. Y el rey extendió un edicto y lo declaró perdonado. El hombre tomó su papel con la única condición: el perdón le otorgó el rey. Le otorgó el perdón con la única condición que él se reconociera culpable. Llegó el día del juicio. Estaban toda la gente de la comunidad ahí. Toda la gente lo único que quería era lincharlo. Todo lo único que querían era condenarlo.
El juez mismo le impresionaba lo impávido que estaba este hombre que iba a recibir la condena que él le iba a dar. Cuando el hombre recibió la condena, entonces el hombre metió la mano al bolsillo y le dijo al juez: señor juez, el rey me ha otorgado el perdón. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que en mí cree no verá ya más la muerte. El que en mí cree y cree en el que me envió, dice la Biblia que ha pasado de muerte a vida. El que en mí cree no vendrá a juicio. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree